Normalmente conocemos a este dios en su versión romana como Cupido, ese niño alado y regordete con alas y flechas. En cambio, la versión griega es un poco más adulta, más varonil y más guapa. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal, el que vamos a hablar de libros de Peace y de mitología. Bueno, vamos con la sección de mitología griega, o como me gusta llamarla, la vieja confiable, porque son vídeos que yo siempre me gusta hacer en este canal. Y vamos a hablar de un dios que, si bien ya he mencionado uno de sus grandes mitos, vamos a hablar de él como personaje en sí, y es el dios del amor, Eros, sin ir más lejos. Así que, sin enrollarme más como una persiana, vamos a hablar de este dios, de sus flechas y del gran mito que a mí es uno de mis favoritos. Bueno, ¿y quién es este dios? ¿Quién es Eros? A ver, como he dicho, es el dios del amor, pero más concretamente es el dios del amor, del deseo pasional y del físico, protector del amor homosexual. Y bueno, básicamente él usa sus flechas para encender las pasiones entre sus víctimas. Realmente a veces se podrían considerar víctimas estos seres, porque no siempre eran seres humanos, también eran incluso otros dioses o criaturas en cuestión. Lo dijo el propio Siedo en la Teogonía. Es un dios que afloja los miembros y debilita la mente. Normalmente conocemos a este dios en su versión romana como Cupido, ese niño alado y regordete con alas y flechas. En cambio, la versión griega es un poco más adulta, más varonil y más guapa. A ver, salvo uno o dos dioses, siempre vamos a asociar a todos los dioses griegos como alguien guapo, hermoso. Bien. En cuanto al parentesco, o sea, a la familia de Eros, hay bastantes versiones, incluso más versiones aquí que los mitos en los que sale. Pero vamos primero con el que sale en la propia Teogonía, que dice básicamente de que Eros es una especie de dios primario, al igual que Caos y Gea, un poco en representación de el amor universal. Luego hay otra versión en la que dice que Eros nace de un huevo que puso el titán Cronos en el vientre de Caos. Cronos siempre está metiendo cosas en el estómago, en el suyo propio o en el de otros. ¡Qué obsesión, por el amor de Dios! Esto último sale en las cosmogonías órficas, pero Aristófanes nos da una versión un poquito diferente. Sí, nace de la misma idea, pero hace que Eros nazca de un huevo que pone el dios Nix, que representa la noche, y Aether, que representa el viento. Vale, pero ¿quién es la madre de Eros? Pues aquí hay unas cuantas candidatas. Tenemos a Elitia, la protectora del parto; Peña, que representa la pobreza; e Iris, la diosa mensajera y viento del oeste. Pero algunos me dirán comentarios, lo más probable, si habéis llegado a este punto del vídeo: pero Vero, si Eros es el hijo de Ares y de Afrodita. Sí, es verdad, esa es la versión más común y la que conoce la mayoría de la gente. Nacido de la relación adúltera entre estos dos dioses. De hecho, Eros se le suele representar como el hijo predilecto de la diosa del amor, Afrodita, y su ayudante. Hombre, teniendo en cuenta que Afrodita es la diosa del amor y la belleza, tiene todo el sentido del mundo. Por lo tanto, sus hermanos, si aceptamos que Ares y Afrodita son sus padres, serían Phobos, Deimos y Armonía. Y hay otro hermano que se llama Anteros. Y vamos a hablar del primer mito que está relacionado con este último dios. Voy a empezar con los mitos menos conocidos que tiene Eros, y luego empezaremos con el mito más conocido, que para mí es el más bonito, lo repito. En este mito poco conocido tenemos que Afrodita se iba a quejar a la diosa Temis de que su hijo no crecía, seguía siendo un niño perpetuo. Vamos, la versión de Cupido en versión griega. Así que Temis le aconseja a Afrodita que le diera un hermano, y de ahí Afrodita engendraría a un nuevo hijo llamado Anteros, precisamente el que he mencionado. Anteros sería la representación de el amor no correspondido. Así que cada vez que Anteros y Eros estaban juntos, Eros era un adulto.
pero cuando Antero se alejaba por alguna razón, volvía a ser un niño. Vale, el resto de los mitos que os voy a contar básicamente es Eros usando sus flechas, porque hay que tener en cuenta de que muchas veces Eros sería alguien inofensivo, travieso, pero otras veces era un dios bastante retorcido que utilizaba este poder para insuflar la pasión y el sufrimiento, porque muchas veces lanzaba las flechas a una dirección, no a las dos direcciones. Muchas veces el amor no correspondido, es como asociación con Anteros, lo cual esto también daba a entender de por qué no era uno de los dos olímpicos. Poca estabilidad con sus poderes, pero vamos con un mito, por ejemplo, en el que dos compañeros de casa de Artemisa, Ródope y Eutínico, se enamoraron del uno al otro. Porque básicamente Afrodita le pidió a Eros, oye, estos rechazaron mi dominio sobre el amor y el matrimonio, así que haz que estos dos se enamoren. El hecho de que Afrodita le pida a Eros, oye, lanza tus flechas, no sería la única vez, ojito al dato. Artemisa castigó a Ródope convirtiéndolo en una fuente por esta afrenta. No castigues al dios, castiga a las víctimas. Esto es muy propio de la mitología griega, Hay un mito en el que Eros y Afrodita habían hecho una especie de competencia sana para ver quién recogía más flores. Eros iba a la cabeza porque, claro, al tener alas podía ir más rápido para coger flores. Pero una ninfa llamada Peristera, que representaba la paloma, recogió ella algunas flores y se las entregó a Afrodita, en plan, bueno, vamos a ayudar un poco a la diosa del amor y la belleza. Esto hizo que Eros se cabreara y la convirtiera en una paloma. Una de las pocas veces en las que Eros no utiliza sus flechas para castigar a sus víctimas. Y ahora os voy a mencionar un último mito. Es un poco más conocido que estos mencionados. Esta vez he querido alterar un poco el orden de más conocido a menos conocido los mitos. Y en este básicamente implica a Apolo y a Dafne, el mito del amor no correspondido. ¿Cómo intervino Eros aquí? Pues a ver, empecemos un poco desde el principio. Tenemos de que ambos, el dios Eros y el dios Apolo, eran arqueros. Y evidentemente no se puede ser un dios griego si no puedes presumir y ser bastante arrogante en cuanto a tus habilidades. Apolo se burló de Eros por su habilidad con los arcos. Y Eros dice, ah, sí, vale, de acuerdo, te vas a enterar. Escogió a la ninfa Dafne y básicamente le dijo a Apolo, oye, mira, te presento aquí a la ninfa. ¡Pla! Flecha. Apolo se enamora de Dafne, pero Dafne no se enamora de Apolo. Y aquí tenemos la famosa persecución de Apolo intentando seducir a Dafne. La pobre estaba un poco agobiada porque el dios no paraba de acosarla. Así que le pide, según a qué versión le preguntes, a la diosa Gea, oye, por favor, libérame de esta tortura, quiero que me libres del dios. Y la convierte en un árbol de laurel, algo que se convertiría en un símbolo propio del dios Apolo. Aunque hay versiones en las que Dafne le pide la ayuda al dios del río Peneo. Pero en cualquier caso, el resultado es el mismo. Dafne se convierte en un árbol de laurel. Vale. Y ahora vamos con el mito más famoso, pero a la vez tampoco es un mito porque es un relato que sale en la novela de Apuleyo que os pongo aquí en pantalla. Y es la historia de Eros y Psique. Ojo, no quiere decir que antes de la novela no hubiera menciones de esta pareja, pero digamos que el relato completo lo encontramos con Apuleyo. Ya hice un vídeo al respecto, pero como estamos hablando del dios Eros, venga, un resumen rapidito de la propia historia. Tenemos a Psique, que su nombre sería algo así como alma o mente. O las dos cosas perfectamente. Hay representación de amor y el alma. Es algo muy bonito. Pero bueno, en cualquier caso, es una princesa bastante hermosa, hasta el punto de que los hombres se olvidan de ir al templo de Afrodita a rendirle honores porque sí que les parece más guapa. Esto a Afrodita no le hace ninguna gracia y le pide a su hijo Eros, oye, coge a Psique
y que se enamore del tío o de la criatura más horrenda que encuentres. Así que usa tus flechas. Cruel, lo sé. Pero en cualquier caso, aquí Eros, aquí digamos a qué fuente le preguntes si te lees la propia novela o no, Eros cogería una de sus flechas e intentaría apuntarle a Psique, pero o bien se apunta a sí mismo accidentalmente con una flecha, o cuando ve a Psique se queda prendado de sus encantos. Bueno, en cualquier caso, hace de que el oráculo le diga al padre de Psique: oye, dile que un monstruo va a ir a por ella y así puedo protegerla. Y efectivamente, el oráculo le dijo al padre de Psique: un ser horrendo va a estar con tu hija, va a acabar con tu hija. Llévala a cierta roca para que la coja, si no las cosas van a ir muy mal. Sí que se esperaba un destino horrible por culpa de este vaticinio, y sin embargo se ve que la coge el viento y se la lleva a una casa en la que los platos y las muelas se hablan, y se reúne con su marido, que es Eros básicamente, por las noches, pero sí que nunca le ve la cara a Eros, porque obviamente se supone de que ella se enamoraría de un ser horrendo, no del dios del amor. O sea que Eros contradeciría las órdenes de su madre. Eso ya traería bastantes problemas. Pero bueno, tras una jugarreta de las hermanas de Psique que le convence de: oye, coge una daga, acaba con tu marido porque es un ser monstruoso. Eso sí, asegúrate de verle el rostro antes de matarlo. Y claro, cuando Psique se vio que ni de monstruo ni leches era el dios del amor, se quedaría a cuadros. Y se le ensartaría una flecha y se quedaría aún más enamorada de su marido. En cualquier caso, a veces oigo de que las flechas intensifican un amor ya existente o que nace un amor. En cualquier caso, Eros, viendo que Psique traicionó la promesa de no me verás el rostro, pues Eros abandona a Psique. Se queda destrozado, desolado y con una quemadura por culpa de el aceite de la vela. Aquí sí que se lo montó muy mal, ¿eh? Bueno, mientras Psique está desolada, vengándose de sus hermanas y haciendo las pruebas para Afrodita para recuperar un poquito el amor de Eros, Eros estaría recuperando de sus heridas y de su pesar. Comprende de que, a pesar de esto, ama a Psique, y yo creo que en el fondo vio de que tampoco hizo algo tan terrible, simplemente se vio engañada. Y cuando vio de que Psique cogió la caja del inframundo y la abrió porque creía que así tendría un poco de belleza, Eros, ni corto ni perezoso, coge a Psique, la salva de un destino funesto y le promete a Psique: oye, voy a interceder por nuestro amor porque tenemos que estar juntos. Y recurre a Zeus para hablar a favor de Psique y de que Afrodita no vaya a cargarse a Psique, cosa que consigue con éxito porque Zeus proclama de que este amor es legítimo, de que se pueden casar y de que Afrodita va a tener que aceptarlo sí o sí. Por lo tanto, Psique se convertiría en una diosa, la diosa del alma, y sería la esposa de Eros. Incluso se dice de que tuvieron una hija llamada Edone, que significaría algo así como placer. De verdad, me encanta esta historia, pero es la única en la que Eros se ve un poco abrumado por su propio poder, porque en los otros mitos se ve de que Eros juega con el amor de las personas. En la historia de Eros y Psique es él mismo quien juega con su propio amor. Es bastante bonito, es bastante curioso, y este es un dios que te da a entender de que el amor, según en los antiguos griegos, digamos que se diferencia entre el amor y el deber, el amor maternal, el amor fraternal, el amor matrimonial, el amor carnal. Bueno, y eso es todo lo que puedo decir acerca del dios griego Eros. Hay dioses que, si te descuidas, te dan un libro así de gordo de mitos y de asociaciones, y otros te dan para un folleto, pero eso no quiere decir que no dejen de ser interesantes, simplemente que no tienen tantos mitos, pero los traigo aquí de igual forma. Pero en fin, sin más dilación, vamos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales
para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad qué os parece el dios Eros. ¿Creéis de que es más divertido cuando Eros usa sus flechas o cuando es víctima de sus propias flechas? Yo ya lo he dejado bastante claro. Es más divertido cuando es víctima de sus propias flechas. Es como en plan, el karma te está dando donde más duele. Menos mal que esa historia también tiene un final feliz, ¿eh? No es por nada. Así que, bueno, eso es todo. Así que, hasta un próximo vídeo.